Ahí lo escribí mal. Eh, o sea, es que vi que gran parte del tiempo como que afectaba que fueran bifuncionales. Y, o sea, quería saber si sí es el caso o hay excepciones. No, en realidad no es algo, de hecho, hasta muy normal en las enzimas que no tengan una especificidad tan amplia o pues valga la redundancia, tan específica, sino que tengan a veces ni bifunción, sino que son polifuncionales. No podemos, no podemos quizás decir si esta bifuncionalidad es mala o no lo es, porque muchas veces nos atrevemos a dar adjetivos, adjetivos a las cuestiones bioquímicas, ¿no? Pasa mucho que, por ejemplo, es algo que está pues vetado en la forma de escribir científico. No podemos decir la glucólisis, por ejemplo, es la ruta más importante en la célula, porque en realidad es una parte de un metabolismo que forma parte del todo, y también si quitas otra parte, también resulta que es importante y todo. Muchas veces nosotros podemos decir que las enzimas bifuncionales, y a mí me ha tocado leer algo de eso, es una forma incorrecta de emplear los adjetivos a estas enzimas, en el sentido de que se pueda decir que al tener dos funciones, quiere decir que no se especializaron en una función, y al no especializarse en una función quiere decir que son malas enzimas y que eso les afecta en su propósito, ¿no? No, la mayoría de las veces no es el caso. Eh, Muchas veces hemos descubierto que una misma enzima puede llevar a cabo dos funciones y las dos funciones pueden ser claves para la célula. Solamente que muchas veces como estudiamos las enzimas, como las vemos, no nos alcanzamos a percatar que la segunda, tercera o cuarta función, o bajo ciertas circunstancias, esa función tiene una participación importante en algún proceso metabólico, y ya es hasta después que se conoce que se dice, ok, pues esta es la razón de ser de que esta enzima también tenga cierta afinidad hacia este otro sustrato, ¿no? Metabólicamente le ayuda para que haga esto o lo otro. Yo creo que no es malo que sean bifuncionales. Eh, Creo que es una parte normal, que es parte de la evolución de las proteínas, por llamarlo así, y que muchas veces el hecho de que veamos que tienen una afinidad hacia más de un sustrato no quiere decir que sean enzimas que han evolucionado mal, sino que a veces, muchas de las veces, no hemos terminado de entender cómo funcionan, cómo es que pueden realizar una función adicional, ¿no? De hecho, yo me he topado con algunas enzimas que tienen estas funciones que no se tienen reportadas, y lo primero que uno piensa es qué interesante, ¿no? Porque por alguna razón evolutiva, la enzima puede tener esas dos funciones, o mantuvo dos funciones, o mantuvo tres funciones, no se especializó. Y eso implica que quizás hay otra parte de la enzima en la cual participa en otra ruta metabólica que aún desconocemos. Entonces, en términos generales, Lilian, no necesariamente eso es malo. Es parte, yo el adjetivo que utilizaría para ese tipo de cuestiones es algo normal en las enzimas, que puedan tener más de una función. En algunos casos, puede ser que la segunda, o lo que nosotros creemos que es la función primordial, y después la segunda función, resulta que pueden ser al revés, pero es como lo vamos entendiendo. De hecho, ese es un tema que se pudiese abordar con mucho más detalle, y incluso en términos de regulación, incluso en términos de muchas cosas. Estamos, estamos en pañales en entender, y tendemos a utilizar adjetivos en las cosas, en las partes de una célula, y eso nos crea que entendamos de manera general que así puede ser, ¿no? Yo te
te comento que existen algunas enzimas que cumplen dos funciones y las dos funciones son, pues, desde el punto de vista metabólico muy importantes, ¿no? Yo trabajo con una enzima que hace eso, que es la exocinasa. La exocinasa cumple la función que nosotros hemos visto en la glucólisis, pero también es un regulador transcripcional en el núcleo. Esa capacidad de fosforilación le permite unirse a otras dos proteínas en el núcleo y les permite regular transcripcionalmente la generación de algunas, la transcripción y expresión de algunas proteínas que son importantes para el metabolismo. Y cuando uno empieza a ver que la participación de esa enzima no solamente es en la glucólisis, sino es un regulador genético, lo que pasa es que se complica todo el esquema y muchas veces al complicarse el esquema, nosotros queremos simplificarlo y decimos, pues algo está mal o los experimentos no están bien hechos o algo, pero no necesariamente. Concluyendo el punto es, yo creo, y lo hemos visto, que el mantenimiento de afinidad hacia sustratos, hacia diferentes sustratos de las proteínas, es algo común. De hecho, la alta especificidad de una enzima hacia un sustrato en específico muy alta, habla de una enzima que tiene una evolución muy alta. Incluso esa enzima, aunque tenga una alta especificidad, puede ser capaz de detectar otros sustratos bajo ciertas situaciones. Entonces, de hecho, vamos a ver ahorita en algunos ejemplos aquí en el metabolismo de lípidos que van a existir enzimas bifuncionales. Entonces, no es malo, Lilian. Ya después de todo ese discurso, no sé si sí aclaré tu duda. Sí, profe, gracias. Es que, no sé, estaba estudiando sobre el ciclo de Calvin y vi que por decir Rubisco era bifuncional, pero ahí como que sus funciones se contradecían en sí mismas y por En eso ese caso en específico, sí. En ese caso en específico, puede haber que la función oxigenasa con la función carboxilasa, ahí es un caso muy específico donde pues son opuestas, ¿no? Y ahí hay estrategias metabólicas que han hecho las células para evitar que esa bifuncionalidad de Rubisco tenga un efecto negativo, que es el ciclo C4 o es este metabolismo CAM, que es aislar del oxígeno, es evitar que tenga acceso al oxígeno Rubisco, y ese es un excelente ejemplo. No sabemos, y esto es bien importante, nosotros pensamos que la bifuncionalidad de Rubisco es mala, porque lo que nosotros sabemos es que metabólicamente el hecho de que Rubisco consuma oxígeno no le da ningún beneficio a la planta. Pero, de hecho, va a haber al final de este mes, les adelanto chicos, que al final de este mes, el 31 y el 1 de junio, va a haber una serie de conferencias, va a haber un evento de conferencias que estamos organizando con los demás profesores de aquí de bioquímica. Por ahí, yo invité a una chica. Esta chica es una chica colombiana que está trabajando con unas cuestiones bien interesantes en plantas y yo le platicaba, justamente ella trabaja con cuestiones acústicas en plantas. Las cuestiones acústicas en plantas de que les pone sonido, no sé si han escuchado alguna vez en el periódico o en alguna nota de este tipo que tú, ándale, parce, que tú le pones sonido a las plantas y que las plantas crecen más. Pues ellos lo han utilizado de manera práctica, han visto que las ondas mecánicas tienen una forma de influir en la función enzimática. Y yo le preguntaba justamente de esta cuestión qué pensaba acerca de la bifuncionalidad de Rubisco. Y algo que me comentaba era que posiblemente había algo que era importante, eh, exactamente, que había algo importante en Rubisco que había hecho que durante la evolución mantuviera el oxígeno. Y ella me decía, si no, ¿por qué la mayoría de las plantas tienen metabolismo C3?
Si fuera algo negativo, evolutivamente se hubiera obligado que las plantas todas tuvieran metabolismo C4 y no es así. Probablemente, dice, o sea, sin que haya alguna evidencia científica, probablemente haya alguna función importante para esa parte que ha hecho que se mantenga, ¿no? Tiene que ver pues, quizás estructuralmente con muchas cosas. Y esto tiene que ver justamente con la cuestión que nosotros decíamos, pues le pones ondas o les hablas bonito y las plantas crecen más. Pues ellos ahorita están en la parte de encontrar por cuestiones físicas, porque se metieron a cuestiones físicas, las razones por las cuales, la punta del iceberg por las razones por las cuales las plantas bioquímicamente pueden crecer más y ellos hablan ahorita de modificaciones en la estructura proteica por cuestiones mecánicas sonoras y que las plantas han evolucionado a este tipo de cuestiones acústicas de diferente forma, ¿no? Va a estar muy interesante, por ahí invitamos, hay dos chicos que yo conocía ya de hace tiempo del posgrado, de donde yo hice el posgrado, hacen cosas interesantes. Entonces, vamos a ver si les gusta y también pues va a haber más conferencias, ¿no? Yo ahorita desconozco, estos son a los que yo invité y pues por ahí espero que les agrade y justamente para que ustedes se vayan enriqueciendo un poquito más de lo que es la parte de la bioquímica. Más o menos, Lilian, no sé si te queda claro, bueno, o si les queda claro en general, o si alguien tiene alguna duda en particular. Por mi parte ya me resolvió mi duda, gracias. Sí, sobre todo es lo que yo les decía la otra vez, en bioquímica siempre uno queda mal cuando dice, esto nada más pasa así porque así tiene que ser. Siempre alguien encuentra lo contrario, entonces, la flexibilidad de las rutas metabólicas de la bioquímica tal cual es impresionante, ¿no? Es algo que todos los días nos deja con una sorpresa. Entonces, pues bueno. Buenas tardes, chicos. Bueno, ahorita empezamos con la duda de Lilian, pero pues buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Con este calorcito, ya viendo el pronóstico del clima, ya esperemos que el fin de semana llueva, porque ya hace falta, ¿eh? Ya ahorita, con todo este clima, ya estamos saturados de información negativa, ¿no? Todo el tiempo de el cambio climático, del COVID, ¿no? De todo. Entonces, bueno, vamos a esperar que la información que demos aquí sea interesante, alejarnos un poquito de esos temas. Y pues bueno, sí, está complicado. Yo lo que espero, ya estaba viendo que a partir de esta semana, el fin de semana, ya se vienen los pronósticos más regulares de lluvias. Entonces esperemos que dentro de esta temporal atípico, también sí, entonces podamos tener una temporada un poquito mejor de lluvias. Tampoco unas lluvias así exageradas, ¿no? Porque también es malo, sino pues lo normal, ¿verdad? Pues bueno, no sé si antes de comenzar alguien tenga alguna otra duda. ¿No? Pues bueno, ya esperemos, chicos, que hasta ahorita que nada cambie. Esperemos que para finales para el siguiente semestre, ya nos toque otra vez presenciales las clases, ya para que ya todos salgamos de esta pesadilla, ¿no? De esta cuestión tan complicada que nos está tocando vivir, pero bueno. Y más ustedes que ahorita prácticamente nada más estuvieron el primero y el segundo semestre en clases, ¿verdad? Presenciales en el TEC. ¿O no? ¿O me equivoco? Creo que sí, ¿verdad? Nada más estuvieron, bueno, no todos, algunos que quizás más, pero bueno. Ya para que regresen. Híjoles, no, pues ya, a ver si lo reconozco, hombre. Ustedes quizás sí me van a reconocer por el video,
pero a ver si yo los reconozco ya cuando ahora que les dé clase, a ver si los ubico ahí por sus fotos o algo, ahí para, aunque sea que nos saludemos ahí en los pasillos. Pues bueno, vamos a comenzar. Nos quedamos la clase, la última clase, estamos viendo el metabolismo de los lípidos, empezamos a ver cómo se trasladan los lípidos, los ácidos grasos, los triglicéridos, cómo nosotros cuando los consumimos, las lipasas los hidrolizan y al hidrolizarse, estos son absorbidos por medio del intestino en el lumen. Los ácidos grasos y el monoacilglicerol son otra vez formados en triglicéridos, se transportan por el sistema linfático y normalmente llegan a parar a los adipocitos. En los adipocitos se almacenan hasta que se ocupen, pero ya una vez que se ocupan, cuando tenemos tenemos demandas lentas de energía o no tenemos otra forma de sintetizar energía, se empiezan a liberar de los adipocitos y de los adipocitos pasan al hígado. En el hígado se empiezan a liberar, liberar en forma de acilgliceroles ácidos grasos y glicerol. Estos pueden ir a parar directamente al músculo para la formación de energía. Y en el músculo tenemos que, para que se forme la energía de los ácidos grasos, se tiene que primero este ácido graso entrar por medio de los kilomicrones, por medio de una vesícula, entra a la célula y ya una vez que entra, del torrente sanguíneo, no por kilomicrones, del torrente sanguíneo entra en forma de triglicéridos a la célula. Del citoplasma se tiene que transportar a la mitocondria. Para que se transporte a la mitocondria, primero tiene que señalizarse con una coenzima A. Cuando se le pone la coenzima A este ácido graso, este acilcoenzima A, ya es detectado por la carnitina. La carnitina lo que hace por medio de un sistema de cotransporte, ingresa el ácido graso a la mitocondria. Y en la mitocondria es donde se va a llevar a cabo formalmente la ruta metabólica que hoy vamos a empezar a ver, que es la beta-oxidación, ¿sí? La beta-oxidación en sí es la formación de acetilcoenzima A partir de un ácido graso. En este caso, vamos a empezar a ver la beta-oxidación. Se le llama beta-oxidación porque de tener un ácido graso muy reducido, y la reducción en términos de electrones, nosotros la podemos asociar también con la cantidad de grupos de hidrógenos que tiene la molécula. Y se le llama oxidación porque depende indirectamente del oxígeno. Entonces, porque existe reacciones de óxido-reducción y porque depende del oxígeno y porque el grupo que se ataca dentro de la cadena carbonada del ácido graso es el carbono que se denomina como carbono beta, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, que este es el ácido graso con la coenzima A. Este ácido graso o el ácido graso acilcoenzima A, tenemos que aquí ese grupo cetona que está unido con este azufre. Este es el primer carbono. A partir de este podemos denominar que el siguiente carbono es el carbono alfa y el siguiente carbono es el carbono beta. El carbono beta es el carbono en el que va a ocurrir estereoquímicamente todas las reacciones, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a tener es una oxidación del carbono beta. Este carbono beta le voy a quitar 2 electrones en forma de este hidrógeno. Este hidrógeno va a acarrear 2 electrones. Y voy a quitar un grupo hidrógeno de este carbono beta y un grupo hidrógeno de este carbono alfa. Cuando quito estos hidrógenos, me voy a formar un doble enlace. Este doble enlace va a estar en la posición 2, que este es el carbono 1 y este es el carbono 2. Algo importante, aquí ya vamos a empezar a ver algo que vamos a retomar en la unidad 6, que se llama la cadena transportadora de electrones. Vamos a empezar a ver algo de manera muy general de la cadena transportadora de electrones. Esta reacción se lleva a cabo por la acilcoenzima deshidrogenasa. Estos electrones se trasladan
a una molécula que nosotros conocemos como un acarreador electrónico, que es una coenzima, que es el flavinadenina dinucleótido. Este flavinadenina dinucleótido, que lo conocemos así por facilidad de nombrarlo como FAT, se reduce por medio de la cilcoenzima deshidrogenasa y me va a formar FAT reducido, que es el que tiene estos 2 hidrógenos y 2 electrones. Posteriormente a esta electrón transfer ferrodoxina, que esta es una proteína dependiente de hierro, va a donar los electrones y de estar oxidada se va a reducir, ¿sí? Va a venir una segunda oxidación, óxido-reducción, que ya es un acoplamiento con otra proteína, que es una ubiquinina oxidorreductasa, la cual pasa también de estar oxidada a reducida. Y finalmente, estos electrones y estos protones van a pasar a una molécula que se llama quinona. Estas quinonas, de hecho, son derivados de los ácidos grasos, son compuestos que tienen grupos isoprenoides, que vamos a ver más adelante que es un grupo isoprenoide, que son estructuras de 3 carbonos con un doble enlace que se utilizan en la ruta del melabonato para producir colesterol. Y esta coenzima Q, de hecho, no sé si han escuchado, ¿quién se pone? Ustedes son muy jóvenes, no creo que nadie utilice, pero por ahí alguien que le guste cuidarse la piel. ¿Han escuchado de estas cremas que tienen coenzima Q10? Si no las usan, seguramente la habrán escuchado en algún comercial, ¿no? Estas coenzimas, y ustedes dicen, patrañas, eso es peor que las shampoos del tío Nacho, eso ni es verdad. Entonces, desde el punto de vista bioquímico, dicen eso no es verdad. Pues, ¿de dónde viene? Antonio la usa. Yo también me pongo porque ya se me están viendo las arrugas. Ya me voy a poner también estos microbotox para ya de repente cuando vean que no me puedo reír y que no se me ven las facciones, ya van a decir, el profe ya se puso botox, que no se me ven las facciones. Pero bueno, la coenzima Q10 en realidad es esta, se le llama Q10 porque tiene 10 isoprenoides. Entonces, estos 10 isoprenoides es un ácido graso insaturado y esta es la coenzima Q10, que lo que hace es que tiene la capacidad de recibir electrones. Esta coenzima Q10 es una molécula súper antioxidante, es una molécula capaz de recibir electrones. Entonces, cuando tú las tienes en las cremas, en teoría lo que hace esa molécula es que en vez de que se oxide tu piel, se oxida la molécula y esto permite que tú no tengas efectos de envejecimiento prematuro. Entonces, hay mucha tecnología dermatológica en función de moléculas antioxidantes, que son moléculas que pues, sí tienen mucha ciencia y que son muy caras. Entonces, esta coenzima Q, oposa de quinonas, posteriormente pasa sus electrones a complejo 3, a complejo 4, y finalmente en la cadena transportadora de electrones se produce 2 moléculas de ATP por cada molécula de FAT y se reduce una molécula de oxígeno, media molécula de oxígeno, que sería oxígeno molecular, y nos da como resultado agua. Entonces, por decir, esta parte de la beta oxidación depende del oxígeno y es algo importante. De hecho, las demandas de oxígeno, hace poquito, yo tuve una alumna de maestría que ella estudiaba los efectos. No sé si han escuchado hablar de la barrera que se llama barrera encefalorraquídea, ¿sí? Esta barrera encefalorraquídea o hematoencefálica, esta barrera que nosotros tenemos prácticamente entre el cuello y la parte superior de nuestra cabeza, es una barrera que impide el paso de ácidos grasos hacia las neuronas. Y eso es algo que bioquímicamente nosotros pensamos que es un hecho. Pensamos que solamente lo único que puede atravesar la barrera hematoencefálica son la glucosa y los cuerpos cetónicos.
Esta alumna que yo tuve de maestría, ella estuvo trabajando con células de hipocampo y estuvimos trabajando en unas cuestiones de neuropéptidos y en algunas cuestiones. Y yo bioquímicamente, yo sin saber, yo le había dicho, es que es imposible que los ácidos grasos puedan pasar. Y me empezó a mostrar bastantes artículos donde se demuestra que los ácidos grasos pueden pasar la barrera encefalopática, encefalorraquídea, y que, sin embargo, cuando pasan las células neuronales no los utilizan. Una teoría de por qué las neuronas evolutivamente no les gusta consumir lípidos es que la oxidación de los lípidos consume mucho oxígeno y libera muchas especies reactivas de oxígeno. Al liberar muchas especies reactivas de oxígeno, las especies reactivas de oxígeno empiezan a darle en la torre a todas las macromoléculas y el cerebro es especialmente muy susceptible a estas especies reactivas de oxígeno. Entonces, es un dato curioso que por ahí tenemos. Ella hizo unos experimentos, a ver si después se los enseño, unos experimentos muy interesantes acerca de estos en estas células de hipocampo. Y bueno, esta coenzima deshidrogenasa funciona dándonos este doble enlace. Recuerden, esto es una cuestión de química básica. ¿Por qué? De química orgánica básica. ¿Por qué bioquímicamente se decide poner un doble enlace en una molécula? Cuando tú pones un doble enlace, ¿la estás preparando para qué? Normalmente, y esto es algo que ocurre bien común. No sé si ya ha detectado alguien ese patrón de todas las rutas que hemos visto. En primera, un doble enlace aumenta la reactividad de las moléculas. Eso es algo importante. No sé si recuerdan de sus clases de química orgánica que las moléculas más reactivas son los terpenos o los alquenos, y todavía las mucho más reactivas son los alquinos, que son los que tienen 3 enlaces. Esto tiene que ver con, tenemos aquí un enlace sigma y un enlace pi. Los electrones del enlace pi, que es el del segundo enlace, por configuración electrónica, son más susceptibles a que te los robes porque están más alejados del núcleo y tienen una forma de interactuar que es más fácil que te los robes, son más reactivos. Entonces, normalmente cuando veamos una estructura con un doble enlace, van a notar que estos dobles enlaces son estructuras, son parte de la estructura química que son muy susceptibles a reaccionar, ¿sí? Entonces, es por eso que químicamente aquí tenemos la formación de este doble enlace, que este doble enlace después va a sufrir una hidratación. Vamos a tener que aquí vamos a ver algo bien interesante, para que no se hagan bolas. Vamos a tener primero que tenemos un enlace de tipo trans, ¿sí? No sé si recuerdan de las gasas trans y las grasas cis. Aquí tenemos un hidrógeno para abajo y otro hidrógeno para arriba, estereoquímicamente. Eso me indica que está en posición trans. Si los hidrógenos estuvieran bajo la misma posición, estarían en posición cis, ¿sale? Entonces, lo primero que detecta la enzima es que estos hidrógenos tienen que estar en posición trans. Posteriormente, que el doble enlace esté en el segundo carbono. Esto se representa con este signo delta y con un superíndice con el número 2. Este superíndice con el número 2 nos indica que es el doble enlace, y en OIL nos dice la molécula coenzima. Entonces, lo que vamos a tener aquí es una hidratación. La hidratación de un doble enlace nos va a dar como producto un alcohol. En este caso tenemos la formación de este alcohol. No sé si nadie me ha dicho si le ha pasado eso. A mí me pasa todo el tiempo que, bueno, quizás ahorita lo noto más desde que sé que esto pasa, que cuando tú comes una comida grasosa, te deshidratas más. Y tiene que ver no solamente con la inversión de agua que tenemos en la beta oxidación, sino en la inversión de agua que tenemos desde rompimiento de los enlaces de triglicéridos. No sé si alguien más de ustedes ha notado que cuando tienes una comida grasosa les da mucha sed, pero bueno.
tiene que ver mucho con esto. De hecho, por ahí alguien le decía, ando crudo de grasa. Yo he escuchado gente que dice así, que en la noche se echa una cena bien grasosa de taquitos, de lo que tú quieras, y que en la mañana amanecen con la boca súper seca y dicen, ay, ahora traigo cruda, pero traigo cruda de grasa. Pero bueno, quizás solamente nos pasa a los viejitos. Entonces, tenemos la formación de este doble enlace y esto es catalizado por la enoilcoenzima hidratasa, ¿sí? Esta enoilcoenzima hidratasa me va a formar el 3L. L tiene que ver con la posición del grupo hidroxilo. El 3L hidroxiacilcoenzima. Si yo tuviese el grupo hidroxilo hacia arriba, en este caso tendría el 3D hidroxiacilcoenzima. Entonces, aquí la estereoquímica es muy importante considerarla. Tenemos la inversión de una molécula de agua. La tercera reacción, tenemos otro óxido reducción, ahora dependiente de otro acarreador electrónico que es el NAT oxidado. Este NAT oxidado lo que va a hacer, se va a llevar este hidrógeno y este hidrógeno con los electrones, se va a llevar 2 electrones y 2 protones por medio de la enzima 3L hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa, también la vamos a conocer como HAT. Me va a producir este NADH más H más el protón, ¿no? Me va a formar esta acetona, que este es un cetoacil. Esta molécula se llama, esto posteriormente, este grupo NADH tiene muchos destinos metabólicos. El más común es también la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Pero sirve para muchas otras reacciones. Este betacetoacil que se forma es por este grupo cetona, por este grupo carbonilo que tenemos aquí. Y posteriormente tenemos, la final es el rompimiento. Lo que ocurre al final es que va a llegar una nueva molécula de coenzima A. Esta molécula de coenzima A, que aquí tenemos representado con el grupo sulfhidrilo, va a atacar justamente a este carbono beta y se va a unir justamente aquí al carbono beta, liberando estos dos carbonos con la coenzima A, ¿sí? Esto por medio de la betacetoacilcoenzima tiolasa. Esto me va a permitir que el ácido graso que yo tengo aquí, le quito 2 carbonos, que es este acetilcoenzima que se forma, y entonces este ácido graso es 2 átomos de carbono más corto, ¿sí? Esta acetilcoenzima que se libera, esta acetilcoenzima ya sirve para hacer muchas cosas. La principal es que entra al ciclo de Krebs, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con este acetilcoenzima? Con este ácido graso, con la coenzima, se regresa y va a dar otra vuelta, ¿sí? Entonces, va a dar otra vuelta en la beta oxidación y cada vuelta que da, voy a perder 2 carbonos, ¿sale? Y aquí viene una cuestión bien interesante. Si yo tengo un ácido graso de 16 carbonos, ¿cuántas vueltas dará? ¿Cuántos ciclos de beta oxidación sufrirá un ácido graso de 16 carbonos? ¿Cuánto sufrirá? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Lilian dice que 8. Ok, vamos a ver quién más. Anímense, hombre, digan. Alan dice que 8. Guadalupe, yo ya te iba a decir Lupita, pero hay algunas Guadalupes que no les gusta que les digas Lupitas o Lupe, entonces mejor te pregunto. Ya, yo no sé cómo después decirles, chicos, y hay quienes no les gusta que les digan de alguna nombre, de alguna forma, yo diciéndoles. Pero bueno, espero no equivocarme y no regarla. Ok, Lupita, entonces puedo decir Lupita. En 7.999 dice Itzel, pues ella es la que ha estado más cerca, porque en realidad las vueltas que da son 7. ¿Por qué da 7? Porque en la última, lo que se libera es 2 moléculas de acetilcoenzima, ¿sí?
Hagan de cuenta que yo estoy disminuyendo y en la séptima vuelta yo ya tengo aquí una molécula de 4 carbonos. Al tener una molécula aquí de 4 carbonos, cuando yo tengo aquí el rompimiento, yo voy a producir aquí 2 moléculas de acetilcoenzima. Es decir, en la última vuelta yo me ahorro una vuelta porque libero 2 moléculas de acetilcoenzima, quito 4 carbonos de la estructura. Entonces, en realidad, ¿cuál va a ser la forma de detectar cuántas vueltas le vamos a dar? Si son 16 entre 2 menos 1, ¿no? Entonces, en este caso sería 16 entre 2 da 8, menos una vuelta porque en los últimos tenemos 4 y se liberan 2, entonces quedarían 7 vueltas en la beta oxidación. Por ejemplo, uno de 22, ¿cuántas vueltas dará? Un ácido graso de 22. Perfecto, dará 10. Uno de 18. El de 18, ¿cuántas vueltas da? 8. Muy bien, Lupita. Da 8 porque es la mitad del número de carbonos menos 1. ¿Sí? Entonces, esa es la regla. Es muy sencillo. ¿Ok? Ahora, la pregunta importante, y esa es una pregunta de examen para que pongan mucha atención, porque yo les puedo poner, a ver, yo tengo un ácido graso de 28 carbonos, por decir algo que quizás ni existan así. Bueno, sí existen tan largos, pero de 28 carbonos, ¿cuántas vueltas da en la beta oxidación y cuántas moléculas de ATP es capaz de formar? Vamos a hacer ese balance, ¿sí? Vamos a empezar desde el ácido graso más común, que es el palmitato. El palmitato es un ácido graso que vamos a encontrar, que nosotros encontramos que es de 16 carbonos. Creo que no viene aquí, viene en el otro libro. Déjenme lo pongo. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Todo en orden? Todo bien. En vez de decir muchas gracias, hoy van a decir muchas gracias. Muchas gracias, profe. Todo bien. Bueno, entonces. Me echo mi cafecito con piquete. No, ¿cómo crees? Es café. Me echo mi cafecito. Como antes de, como antes de un carajillo, estaría bien, ¿verdad? Como antes de dar clases, me da después mucho sueño, entonces me echo mi medio expreso. Me echo un expresito para andar al 100 explicándole, si no me empiezo a dormir aquí. No, si ya le estuviera echando mezcal, ya aquí estaría dándoles clases con las de Vicente Fernández o no sé, ¿verdad? Esa es la mejor técnica. Al cabo que ahorita nadie puede notar mi aliento, Di. Bueno, no es una tacita de café para andar bien atento y sobre todo calientito, porque después de tanto hablar, a uno se le carraspea la garganta, ¿no? Con un poquito de hidroxilos para que amarre. Bueno, el palmitato, el ácido graso de palmitato, es el ácido graso de 16 carbonos. De hecho, se le conoce como palmitato porque es un ácido graso que cuando se descubrió se aisló de las semillas de las palmas, de algunos tipos de palmas. Estas semillas de muchos tipos de palmas son muy aceitosas y de aquí se aíslan muchos ácidos grasos. Entonces, el palmitato puede producir 106 moléculas de ATP, imagínense, una barbaridad. Una molécula de glucosa en promedio puede llegar a producir 32, quizás 33 moléculas de ATP. Algunos libros dicen que 36, pero los últimos indicios indican que son 32. Sí, sí hay de números impares, Alan. De hecho, vamos a ver más adelante algunos ejemplos de ácidos grasos de números impares, que es un tipo de metabolismo ligeramente diferente, pero sí los hay. Vamos a ver que, imagínense, si la glucosa te puede producir 32 moléculas de ATP
y esta molécula de palmitato te puede producir 106. En promedio, el palmitato te puede producir más de 3 veces energía que lo que te puede producir la glucosa. Es por eso que de ahí nosotros hemos visto tanto que los ácidos grasos se utilizan, los lípidos se utilizan para producir energía. Ok, primero, vamos a ver que el palmitoilcoenzima es una molécula de 16 carbonos que va a dar 7 vueltas a la beta oxidación. Al dar 7 vueltas a la beta oxidación, esta es la estequiometría, va a consumir 7 moléculas de FAT, que el FAT es el que veíamos en la primera reacción, 7 moléculas de NAT oxidado, 7 moléculas de coenzima A y 7 moléculas de agua. ¿Qué va a producir? 8 moléculas de acetilcoenzima A, ¿sí? 7 moléculas de FAT, 7 moléculas de NAT y 7 protones. Estos 7 protones, ¿de dónde se sacan estos protones? Los protones los sacan que vienen de aquí, ¿no? Estos protones. Y aquí tenemos el FAT, el agua, el NAT y la coenzima A que se obtienen. Ahora bien, si por cada molécula de NAT aproximadamente yo puedo producir 2.5 moléculas de ATP por cada molécula de NADH en la cadena transportadora de electrones. Si yo estoy produciendo 7 moléculas de NAT, quiere decir que por cada 2.5 moléculas estoy produciendo alrededor de 17.5 moléculas de ATP a partir del NAT, ¿sí? Entonces, tengo a partir del NAT que se producen alrededor de 2.5 moléculas de ATP. Multiplicando estas 2.7 moléculas por estos 7 NAT, estoy produciendo 17.5 moléculas de ATP, nada más del NAT reducido. Y si produzco 1.5 moléculas de ATP por cada molécula de FAT en la cadena transportadora de electrones, quiere decir que si multiplico esos 1.5 por 7, me va a dar que puedo producir 10.5 moléculas de ATP. Hasta aquí, entonces voy a tener que puedo producir de estas dos moléculas 28 moléculas de ATP, del FAT y del NAT. ¿Sí? Ahora, cada oxidación del acetilcoenzima, la acetilcoenzima va a pasar al ciclo de Krebs. No sé si recuerdan que les había dicho que yo creía importante ver primero el ciclo de Krebs porque se ve mucho y cobra más sentido cuando lo vemos así, pero bueno, así está el temario. Cada molécula de acetilcoenzima va a entrar al ciclo de Krebs. Cuando entra al ciclo de Krebs, en dando toda la vuelta al ciclo de Krebs, puede producir 10 moléculas de ATP. ¿Sí? Entonces, si tenemos 8 moléculas de acetilcoenzima, cada una cuando entra al ciclo de Krebs produce 10. Por lo tanto, podemos producir 80 moléculas de ATP a partir de la acetilcoenzima. Más las 28 que tendremos en este caso 108 moléculas de ATP. Entonces, esto da un total de las 108 moléculas de ATP que se pueden producir. Ahora bien, se quitan 2 moléculas de ATP porque 2 moléculas de ATP se utilizan para la activación del ácido graso. No sé si recuerdan que acá arriba, cuando lo activábamos para ponerle la coenzima, antes de ponerle la coenzima, ocupábamos una molécula de ATP, ¿sí? Ocupamos esta molécula de ATP y posteriormente en la desactivación, a ver, aquí viene, dice, se ocupan 2 moléculas de ATP para la activación del palmitato. Una de ATP se rompe a AMP y 2 moléculas hacia ortofosfato. Entonces, así la oxidación completa de toda el palmitato me produce un rendimiento neto de 106 moléculas de ATP, lo cual es una barbaridad en cantidad de ATP, una impresionante, ¿sí? Basándonos en esto,
que es una relación bien sencilla. Les doy 5 minutos para que me digan cuántas moléculas de ATP produce un ácido graso de 18 carbonos. ¿Sale? Entonces, ¿cuántas moléculas de ATP produce un ácido graso de 18 carbonos? Hagan rápido, por ahí si les llega a dar una duda. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, más bien. Si todo esté bien. Bueno, entonces vamos a ver. Si tienen dudas, me avisan. Ahorita en lo que lo calculan. ¡120! Exacto. Son 120. Vamos a ver si a alguien le sale diferente. Pero casi, creo que son 120. 4, 14. Sí, perfecto, Alan. Son 120. Prácticamente lo único que tenemos que hacer es sumarle una de 18, le sumamos una molécula más de acetilcoenzima, sería 9. Esta me produce 10 moléculas de ATP. Le sumamos una molécula de FAT que me va a producir 2.5 de 1.5 moléculas de ATP y una molécula de NAT que me va a producir el 2.5. Esto me va a dar como consecuencia la suma de las 14 moléculas de ATP más. Sumándolos a los 106 que ya teníamos, nos va a dar 120 moléculas de ATP. Entonces, entre más larga sea la cadena del ácido graso, vamos a tener una mayor capacidad de producir moléculas de ATP. ¿Cuál es el ácido graso más común en las estructuras de los mamíferos? El palmitato. Por eso mucho de lo que nosotros vamos a ver es con función al palmitato, que es un ácido graso de 16 carbonos. ¿Sí? No sé si hasta aquí queda alguna duda. ¿Todo bien? Por aquí les iba a comentar algo antes. Nada más que ya ahorita se me olvidó. Algo les iba a comentar antes. Ok. Algo importante que deben de saber. Bueno, no sé si, y no viene aquí en el temario y eso es algo trascendental. ¿Se puede producir glucosa a partir de un ácido graso? ¿Qué creen? O sea, ahorita tal vez no tienen un conocimiento tan profundo del metabolismo, pero ¿qué podría marcarles la lógica? Yo puedo producir azúcar a partir de grasas metabólicamente, por lo menos en un ser humano. ¿Qué les dice su lógica, su sentido común de la bioquímica? ¿Que sí se podrá o que no se podrá? Lo que nos queda claro es que se puede producir grasas a partir de azúcares. Eso sí ya queda claro. Exactamente. No suena probable, pero como dice Alan, de hecho, fíjense, eso es algo bien interesante. Metabólicamente, en teoría, la célula en una función normal no tiene la capacidad de transformar los ácidos grasos en azúcares. No tiene la capacidad, netamente hablando. Aunque sí existen rutas metabólicas que los unen,
en cuestión de un balance neto no ocurre. Y para esto voy a mostrar, me voy a adelantar una ruta metabólica y vamos a partir de la acetilcoenzima. Entonces, me voy a adelantar a una ruta que es el ciclo de Krebs. Cuando entra la acetilcoenzima al ciclo de Krebs, vamos a ver si aquí viene más completo. Por ejemplo, la acetilcoenzima de los ácidos grasos. Déjenme ver si viene todo completo, nada más para que se vea. Aquí está. Entra la acetilcoenzima y el acetilcoenzima reacciona con el oxalacetato para producir citrato, ¿sí? Para yo convertir netamente esta acetilcoenzima, necesito utilizar el oxalacetato. El oxalacetato o incluso el alfa-acetoglutarato pueden salir del ciclo de Krebs para formar glucosa, para la gluconeogénesis, pero aquí es donde viene un problema estequiométrico. El acetilcoenzima entra aquí y pasa todo el ciclo de Krebs, pero ¿qué creen? En una parte del ciclo de Krebs existe una descarboxilación, que es aquí. Cuando se convierte de isocitrato a alfa-acetoglutarato, se pierde una molécula de CO2. Cuando se convierte de alfa-acetoglutarato a succinilcoenzima, se pierde otra molécula de CO2. Es decir, netamente, estas dos moléculas de carbono que entran, aunque no sea esencialmente las que salen o las que se pierden en forma de CO2, se dice que el carbono que entra en forma de acetilcoenzima sale en forma de CO2, no existe una ganancia neta de carbono. Entonces, cuando la acetilcoenzima llega para formar oxalacetato para que se traslade para la gluconeogénesis, se convierta en piruvato y se vaya a la gluconeogénesis, ya se perdió, por decir de alguna forma, estequiométricamente los carbonos que entraron de la acetilcoenzima. Entonces, se dice por eso que netamente la oxidación de ácidos grasos o los ácidos grasos son incapaces de producir glucosa. Cuando ustedes, si siguen un destino metabólico de la acetilcoenzima, van a ver, pues sí es posible, si este se va a convertir en oxalacetato y sí, pero eso se dice debido a la pérdida de moléculas de CO2 aquí en el ciclo de Krebs. Entonces, netamente no habría como que una formación de glucosa. Esto, ¿dónde sí se puede llevar a cabo a partir de acetilcoenzima? O donde se puede quizás ver de otra forma, que es otra ruta totalmente diferente, pues en el ciclo de Calvin, ¿no? Donde sí tenemos fijación del CO2. Pero bueno, aquí es totalmente diferente. Es por eso que decimos, y de hecho, en la práctica metabólicamente, los ácidos grasos no pueden ser transformados en glucosa. Eso es un hecho, ¿sí? Cuando tenemos muchos ácidos grasos, y no tenemos glucosa, viene otro tipo de metabolismo que esperemos ver hoy, que son la formación de cuerpos cetónicos. ¿Sale? No sé si hay alguna duda hasta aquí, chicos. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, vamos a la siguiente parte. Vamos a la oxidación de ácidos grasos impares. Vamos a la oxidación de ácidos grasos impares. Los ácidos grasos impares son ácidos grasos que en vez de tener, entonces en conclusión no se puede, Noemí. En teoría no se puede. No se puede. A menos hasta ahorita, como bien lo dice Alan, entendemos que no se puede, pero en las células cancerígenas se ha detectado, y eso quizás se los voy a mencionar con más detalle en el ciclo de Krebs, que yo puedo convertir una molécula de fumarato a citrato. Ocurre un ciclo de Krebs inverso que no es oxidativo, sino es reductivo. Bajo esas condiciones, pudiese ser que la unión de acetilcoenzima pudiese funcionar, pero hay que checarlo, ¿no? Entonces, hasta ahorita, lo que sabemos es que no, pero no necesariamente quiere decir que nunca pase. Ok, vamos con los ácidos grasos impares.
¿Qué va a pasar con los ácidos grasos impares? Los ácidos grasos impares, al final, me van a formar una molécula, en vez de tener 2 moléculas de acetilcoenzima por los 4 carbonos, al final de los ciclos que tengamos voy a tener una estructura de 5 carbonos. Es decir, que cuando ocurre aquí la liberación del acetilcoenzima, aquí me va a quedar un ácido graso de 3 carbonos, ¿sí? Esto es por la suma de los 5 carbonos. Le restamos estos 2 que salen en forma de acetilcoenzima y quedan estos 3 que nos quedan. Estos 3 que sobran se les conoce como malonilcoenzima. El malonilcoenzima, por aquí debe de venir. No, aquí está. El malonilcoenzima, perdón, propionil, ya estoy diciéndoles otro. El que se forma es una molécula de 3 carbonos, que es el propionilcoenzima, que tenemos 1, 2, 3. Entonces, en la última vuelta, en lugar de tener la formación de 2 moléculas de acetilcoenzima, voy a tener la formación de una molécula de acetilcoenzima y la otra va a ser la propionilcoenzima. La propionilcoenzima ya no puede ingresar al ciclo de Krebs. Ya tiene que entrar o se metaboliza bajo otra ruta diferente. Esto es para ácidos grasos impares. El propionilcoenzima, con la inversión de una molécula de ATP y una carboxilación por medio de CO2, por medio de la propionilcoenzima carboxilasa, va a liberar ADP y fósforo inorgánico, se va a convertir en metilmalonilcoenzima. Metilmalonil, que ahora sí tenemos 4 carbonos, el que entra del CO2, 1, 2, 3, 4. Este metilmalonilcoenzima después es cambiada esta posición del CO2 que tenemos, del grupo carboxilo que tenemos aquí, por medio de una racemasa, que es la metilmalonilcoenzima racemasa. Y me va a formar de tener una estructura en S a tener una estructura en R de metilmalonilcoenzima, ¿sí? Posteriormente, con una mutasa, vamos a convertir el metilmalonilcoenzima mutasa en succinilcoenzima. El succinilcoenzima ya es una molécula que va a entrar al ciclo de Krebs. ¿Estamos de acuerdo? Entra al ciclo de Krebs. De hecho, pues me voy a regresar otra vez. Esta es la cuestión que yo les reitero, ¿no? Del ciclo de Krebs, que tendríamos que verlo antes para que no imaginarnos cosas, pero bueno, aquí se los voy a mostrar. El succinilcoenzima ya entra en esta parte del ciclo de Krebs, ¿sí? Entra en esta parte del ciclo de Krebs, tiene la capacidad de producir una molécula de ATP, una molécula de FAT, una molécula de NAT. ¿Sí? Ahora la pregunta aquí importante es si a partir del malonilcoenzima yo voy a poder producir este succinilcoenzima que va a entrar directamente aquí al ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs me va a producir una molécula adicional de ATP, 1.5 moléculas de ATP por este FAT, entonces tendríamos 3.5 y 2.5 por medio del NAT, tendremos 6 moléculas de ATP adicionales a partir de esta molécula de NAT, pero estrictamente para que se descarboxilen estos 4 carbonos, tendría que dar una vuelta adicional, ¿sí? Aquí yo perdería 2 carbonos en esta vuelta, es decir, yo perdería estos 2 carbonos y en otra vuelta adicional perdería otros 2 carbonos. Entonces, el succinilcoenzima, como quien dice, puede dar 2 vueltas al ciclo de Krebs antes de que se pierdan los carbonos. Es decir, me podría formar netamente 26 moléculas de ATP adicionales. 16 moléculas de ATP más que el acetilcoenzima. ¿Ok? Y esta es la única variación. Pero también vamos a tener una inversión de una molécula de ATP adicional por cada molécula de propionilcoenzima. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas vueltas? Aquí les voy a preguntar, a ver, sabiendo esto, ¿cuántas vueltas de beta oxidación daría una
molécula de 17 carbonos. ¿Cuántas vueltas de beta oxidación daría una molécula de 17 carbonos? Con base en esto. ¿Cuántas creen? Ok, dice Alan que 8. Al final tenemos propionil y acetilcoenzima. ¿Alguien dice algo diferente? 8,5. ¿Alguien más? ¿Nadie? En realidad sigue dando 7. Sigue dando 7 vueltas al ciclo de Krebs, a la beta oxidación. ¿Por qué da 7? Porque es como si tuviésemos, aunque le sumamos ese carbono de más al palmitato, tenemos un carbono más, que es un carbono 17. En la última vuelta yo voy a perder 5 carbonos. Voy a liberar una de propionilcoenzima y una de acetilcoenzima. Entonces sigo dando 7. Entonces, ¿cuál va a ser la regla? Que el carbono que yo le estoy adicionando va a salir en forma de propionil y ya no va a dar otra vuelta a la beta oxidación. Entonces, es igual que restarle un carbono, dividirlo entre 2 y restarle una vuelta. Esa es la misma regla. Por ejemplo, ¿cuántas vueltas a la beta oxidación daría un ácido graso de 21 carbonos? Con base en esto. ¿Cuántas vueltas de beta oxidación daría uno de 21 carbonos? 9. Perfecto, Alan. Daría 9. Le restas un carbono, te quedan 20. Lo divides entre 2, te quedan 10. Le restas una vuelta y te quedan 9. Solamente que en la última vuelta, en vez de salir 2 moléculas de acetilcoenzima, saldría una de acetilcoenzima y saldría una de propionilcoenzima. Entonces quedarían 9. Perfecto, muy bien, Alan. Entonces, esto es, aunque sea algo muy sencillo, después me gusta ponérselos en los exámenes porque se hace divertido, que después ustedes como que hagan, es una cuestión bastante sencilla, pero que ustedes ahí hagan la lógica de cuántas vueltas darían estos ácidos grasos y todo. No es nada difícil, ¿eh? No, para nada. No es nada difícil. Ok, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Ya con práctica. Y no va a haber exámenes. Exactamente. Yo ya queriéndolos asustar, Alan, pero no va a haber examen. Pero bueno, el chiste es que sí, ahí en el podcast se lo dicen, las vueltas que dan. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando tengo un ácido graso insaturado? ¿Cómo actúa la beta oxidación? Cuando tengo un ácido graso insaturado, bueno, voy a ir primero al ejemplo más sencillo de insaturación, que ahí en está muy, muy complejo. Déjenme se los pongo más aquí abajito. Aquí no. Ok, vamos a ver el ejemplo del palmiteloil coenzima. Lo primero que se va a hacer siempre, aquí por ejemplo voy a tener algo bien importante. Si el doble enlace se sitúa en una posición de un carbono par, esto va a tener un tipo de metabolismo. Si el doble enlace se posiciona en una carbono impar, va a tener otro tipo de metabolismo.
Para un par es más sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos el palmiteloil coenzima que tiene el único doble enlace en el carbono 8. En el carbono 8, que es un carbono par, entonces es la forma más sencilla. Voy a perder estos, como quien dice, 6 carbonos con 3 vueltas que voy a dar a la beta oxidación. Pierdo 6 carbonos. A la siguiente vuelta, después de estas 3 vueltas de la beta oxidación, voy a tener que mi carbono beta se sitúa justamente donde está el doble enlace, que en este caso es el carbono número 3. Donde se sitúa el doble enlace, y el doble enlace aquí lo voy a tener, por ejemplo, en una posición cis, que es el cis delta 3, que es el doble enoil coenzima. Con la ayuda de una enzima específica que es la cis delta 3 enoil coenzima isomerasa, yo voy a cambiar la posición del doble enlace a entre el carbono alfa y el carbono beta, que es el carbono 2 y el carbono 3. Cambio ese doble enlace entre estos dos carbonos y dejo libre este doble enlace, que es donde va a venir el ataque de la coenzima. Y a partir de que yo ya tengo este trans 2-enoil coenzima, ¿qué va a ocurrir aquí? A partir de este trans 2-enoil coenzima, ocurre exactamente lo mismo de la beta oxidación. Yo ya cambié el doble enlace justamente aquí, ya lo tengo en la posición 2, y todo lo demás de la beta oxidación ocurre igual, ¿sí? Es decir, que yo ya tengo esta estructura y todo lo demás de la beta oxidación ocurre de manera similar. Entonces, lo único que cambia es cambiar el doble enlace por medio de la cis delta 3 enoil coenzima isomerasa, que lo cambia de la posición 3 a la posición 2 para tener de un cis delta 3 a una molécula trans delta 2. ¿Sí? Esa es la única variación que tenemos para un ácido graso que tiene un doble enlace en un carbono en posición par. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tengo dobles enlaces en posiciones impares? Cuando tengo dobles enlaces en posiciones impares, va a haber diferentes formas de metabolizarlo, dependiendo del organismo. Aquí tenemos al ácido más conocido, que es con el que la mayoría de nosotros cocinamos, que es el ácido linoleico. El ácido linoleico tiene dos dobles enlaces. Tiene un doble enlace en un carbono en una posición impar, que es el carbono número 9, y tengo otro doble enlace en una posición par, que es el carbono número 12. ¿Sí? Lo primero que se va a hacer es que va a haber 2 rounds, 2 vueltas de beta oxidación, quitando 4 carbonos. Entonces, en estos 2 rounds se consumen 2 moléculas de NAD, de FAT, 2 de coenzima A, y se producen 2 de NAD reducido, FAT reducido y 2 de acetilcoenzima A. Cuando yo tengo esto, quité 4 carbonos y por lo tanto ya mis dobles enlaces van a quedar en posición 5 y en posición 8 respectivamente. Cuando tengo esta en posición 5, en la siguiente formación del doble enlace por la acilcoenzima deshidrogenasa que ocupa FAT, yo voy a tener en un momento en la estructura 3 dobles enlaces, 2 en posición par, en posición 2 y 3, 2, 4, 2, 5 y 8. Pero aquí ya me va a empezar a estorbar el doble enlace en posición 5. Entonces, existe una primer forma molecularmente que hace la célula para evadir el problema del doble enlace en posición impar. Entonces aquí yo tengo un triple doble enlace y esta molécula es el 2,5,8 trionil coenzima. ¿Sí? El primero que es, se resuelve con la formación de un doble enlace entre el carbono beta y el gamma, que sufre toda una ronda de beta oxidación. Todo esto ocurre una ronda de beta oxidación, salen 2 carbonos y por lo tanto el doble enlace que me queda aquí me queda entre posición beta y me queda entre posición gamma. Y aquí viene la anil coenzima isomerasa, que ya es la que habíamos visto nosotros, que esta posición cambia de la posición beta, de la posición del carbono beta a gamma,
y me queda el doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3, entre el carbono alfa y el carbono beta, ¿sí? Ya puede salir, como lo habíamos visto, por una ronda de beta oxidación normal. Esto es lo que habíamos visto ahorita anteriormente. Y el siguiente doble enlace, que ya me queda en posición 4, que ya me quedan dobles enlaces en posición par, que va a ser en carbono 2 y en carbono 4, pueden metabolizarse de dos formas distintas. La primera es con una enzima que se llama 2,4-dienilcoenzima reductasa, que se encuentra en mamíferos, y esta molécula depende específicamente de NADPH. De NADPH, que si recuerdan, lo podemos obtener de pentosas fosfato, de la vía de las pentosas fosfato. Y de estos dos dobles enlaces me forma un solo doble enlace en posición 3. Después, este doble enlace en posición 3, ¿qué es lo que hace? Lo cambia a la posición 2 y con la 3,2-enoilcoenzima isomerasa lo cambia a la posición 2 y ya tenemos aquí la formación del doble enlace entre posición 2 y 3 para que haga la beta oxidación normal. Escherichia coli, no sé si la hayan escuchado nombrar alguna vez, E. coli, dirán los gringos E. coli. Es una bacteria que sabemos mucho de la bioquímica de Escherichia coli. Es una bacteria que se encuentra normalmente, es parte de nuestra microbiota intestinal, ¿no? Nosotros la tenemos en nuestro intestino y es parte importante de la microbiota de nuestro intestino y de las salsas de los tacos, ¿no? Cuando llega el vientecito y le cae allá la salsita, también es parte de la microbiota de las salsas verdes y rojas. Entonces, nosotros conocemos muy bien la bioquímica de E. coli o de Escherichia coli porque es una bacteria sencilla y que desde quizá los años 20, 30, de 1920, 1930, se empezó a estudiar. De hecho, hay un libro, no sé qué tanto les guste la lectura, pero es un libro fascinante que se los voy a recomendar, que habla justamente ya voy a cambiar un poquito de tema, pero es algo que me llama mucho la atención. En esta bacteria se descubrieron las mutaciones causadas por la luz ultravioleta. Eso ocurrió en los años 40. Es la historia de un judío italiano, que es Salvador Luria. Salvador Luria, antes de la Segunda Guerra Mundial, de esta Italia fascista de Benito Mussolini, empezó a emigrar, pero resulta que Salvador Luria, era una persona que inició trabajando con matemáticas. De hecho, él inicia trabajando con matemáticas y estudiando matemáticas y algo de medicina en Italia, en Roma. Y algo bien interesante es que él trabaja con Enrico Fermi. Enrico Fermi, otro italiano muy importante que teóricamente es la persona que hizo posible una de las científicos que hizo posible la bomba atómica y muchas cuestiones de todas estas cuestiones relacionadas con la energía atómica. Empiezan a huir ellos, judíos de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a huir de todos por la segregación que existía, por toda la cuestión que tenían con los judíos. Él se topa en un tren en Roma con un microbiólogo que le empieza a hablar de bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que, así como ahorita tenemos el virus del SARS-CoV-2 que nos está causando el COVID, los bacteriófagos son virus, pero que enferman, por llamarlo así, a bacterias. De hecho, los bacteriófagos se utilizan de manera biotecnológica en muchos procesos. En la práctica se utilizan bacteriófagos hasta para esterilizar la leche, para esterilizar muchas cosas. Los bacteriófagos por mucho tiempo se han estudiado. Pues resulta que de esa plática, Salvador Luria decide dedicarse a la microbiología. Decide salirse de la parte de las matemáticas y la medicina y le empieza a interesar mucho la microbiología. Y en este transcurso de estar migrando, llega a Estados Unidos porque Enrico Fermi es exiliado a los Estados Unidos.
es recibido como muchos otros científicos muy importantes de su época en Estados Unidos, justamente por una estrategia militar. Y Enrico Fermi le consigue la beca Rockefeller, que era una beca muy importante para científicos o jóvenes científicos. Y en Estados Unidos él llega a la Universidad de Indiana. De la Universidad de Indiana se pasa a una universidad que es muy bonita, que es la de Urbana-Champaign. En Urbana-Champaign, que está en Illinois, en los dos pueblos de Urbana y Champaign, empieza a trabajar con procesos de mutaciones con luz ultravioleta. Él lo que quería hacer con las bacterias era matarlas. Y específicamente con Escherichia coli. Y él se empieza a dar cuenta que cuando somete a Escherichia coli a luz ultravioleta, resulta que algunas células de Escherichia coli se vuelven resistentes a los bacteriófagos. Y eso le llama mucho la atención. Empieza a notar que existe una relación matemática, una correlación como un patrón entre las mutaciones y la exposición a la luz ultravioleta y la resistencia de estas células de Escherichia coli a estos virus. Y en estos, ya estoy hablando de un periodo post-Segunda Guerra Mundial, se da cuenta que las células de Escherichia coli sufren mutaciones por la luz ultravioleta y estas mutaciones ocurren cuando todavía no se sabía que existía el DNA. Él propone que ocurren en una molécula importante dentro de la célula. Demuestra que existen mutaciones en Escherichia coli cuando todavía no se sabía ciencia cierta bien los mecanismos o qué era el DNA y cómo funcionaba. Esto le hace valer el premio Nobel, justamente, y esto todo lo hace en cajas de Petri con Escherichia coli. Y algo bien interesante de él es que él después se dedica, empieza a hacer una vida muy importante, después se mueve al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ahí funda el primer instituto de cancerología, uno de los primeros institutos de cancerología y hasta la fecha uno de los más importantes. Dentro de sus alumnos académicos, si no mal recuerdo, hay 3 premios Nobel. Uno de los premios Nobel más reconocidos de sus alumnos es James Watson, que es parte de que descubrió la doble hélice. De hecho, él manda a estudiar a James Watson como parte de un programa de estudios como unos veranos de investigación, lo manda a Suiza. En Suiza no quieren a James Watson, con el que iba a ir, de repente dijo, y pues ya no tengo tiempo para atenderte, me voy de vacaciones. James Watson, gracias a Salvador Luria, termina en Londres, en el King College. Ahí conoce a Francis Crick y bueno, el resto es historia. A lo que voy con todo esto es que es una historia bien interesante, la de Salvador Luria. De hecho, ahorita que regresemos a clases presenciales y que se pongan a preparar los medios en los que crece Escherichia coli, van a notar que el medio donde se crece Escherichia coli se llama Luria Bertani, justamente por Salvador Luria. Y es una historia padrísima de ciencia. Es una historia de él cuenta cómo de ser un refugiado de la Segunda Guerra Mundial al llegar a Estados Unidos, cómo él de ser matemático y parcialmente matemático, parcialmente médico, se mete a la microbiología, cómo sus conocimientos de matemática lo llevan a conocer las tasas de mutaciones. Es una historia bastante interesante que él termina al final de su carrera científica dedicándose al cáncer y hace unas aportaciones también bastante importantes al cáncer y es una historia bastante fascinante. Bueno, que aquí terminaba con E. coli, que E. coli lo conocemos de manera muy importante y esa es una de las tantas historias de que E. coli ha ayudado a resolver o a que conozcamos, ¿no? Y les voy a recomendar el libro de Salvador Luria, que toda esa historia, está escrita en un libro que es parte del Fondo de Cultura Económico y se los voy a recomendar porque es un libro muy bonito, muy de bioquímica. Se llama Autobiografía de un hombre de ciencia. Y para que lo vean, para dárselo. Es un libro baratísimo, por cierto.
hasta lo pueden pedir aquí por Amazon. Es Autobiografía de un hombre de ciencia y es Salvador Edward Luria. Es Premio Nobel de Medicina en 1969. Entonces, cuesta 113 pesos, pero pues por ahí lo pueden conseguir seguramente también en los que les guste el Kindle, en electrónico, o pues ahí y escribe sus inquietudes, experimentos y descubrimientos y de la manera que llegó a los Estados Unidos, cómo logró sobrevivir, quiénes fueron sus amigos y cuáles fueron sus mayores satisfacciones. Entonces, un librazo, ¿eh? Yo creo, a mi gusto, es el mejor libro que he leído de una persona, y he leído algunos ya de ciencia, de autobiografías de una persona dedicada a la... Terminas de leer el libro y cuando, bueno, como a mí que me gusta mucho esto, termina uno queriendo salir y hacer miles de experimentos para que se los lleve. Padrísimo el libro. Y vienen muchas cosas de bioquímica, ¿eh? O sea, muchas cosas de bioquímica, entonces es un libro padrísimo. Yo incluso sería un libro que le regalaría a alguien que, por ejemplo, se titula, como un regalo a alguien que se titula de ciencias de la salud o algo así. Pero bueno, ya me desvié mucho del tema y existe una segunda estrategia en la cual también se ocupa NADPH, que es por medio de coli, que es una formación de un doble enlace directo por medio de la 2,4-dienoilcoenzima reductasa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? El segundo enlace, doble enlace, es el que nos puede causar problemas. Entonces, aquí es varias de las formas en las que se puede quitar. Otra forma de trabajar con este doble enlace impar y estos 3 dobles enlaces es por medio de la enzima 3,2-enoilcoenzima isomerasa. Entonces, ¿qué tenemos? Que de tener de la posición 2 al 3 el doble enlace va a quedar de la posición 3 al 4. Posteriormente tenemos el 3,5,8 trienilcoenzima y por medio de la 3,5,2,4 dienilcoenzima isomerasa, cambio el segundo doble enlace que estaba en la posición 5, lo paso a la posición 4. Me quedan 2 dobles enlaces en la posición 4 y 5. Y posteriormente, estos 2 dobles enlaces los cambio a un solo doble enlace por medio de la 2,4-dienilcoenzima reductasa, que los paso a la posición 3, al doble enlace a la posición 3, es decir, que estos 2 dobles enlaces los dejo solamente en una posición, en la posición 3, y ya aquí de la posición 3 ya se puede llevar a cabo por medio de la 3,2-enoilcoenzima isomerasa los rompimientos de la beta oxidación normales, ¿no? Y bueno, después de que ocurren estos 2 rompimientos, cuando ya llegó a este enlace de la posición 8, utilizo otra vez la estrategia de estas 2 dobles enzimas, de estas enzimas para poder isomerizar los dobles enlaces. Es mucho más complejo cuando tenemos diferentes posiciones de los dobles enlaces. Si se fijan, no es tan sencillo, ¿sí? Pero tiene que ver, hay diferentes estrategias, no existe una ruta tan lineal, sino existen diferentes estrategias para poder llevarlo a cabo. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos. Algo interesante que vamos a ver es, normalmente la célula prefiere utilizar ácidos grasos de cadenas saturadas, es decir, ácidos grasos saturados, para llevar a cabo la beta oxidación que ácidos grasos insaturados. Entonces, eso es importante. Siempre va a decidir primero consumirse los ácidos grasos saturados que los insaturados. Ahora, aquí les iba a mencionar otra cosa antes de que se me olvide. Ya se me olvidó qué les iba a mencionar. De la beta oxidación. Ok, sí, ya recordé. La beta oxidación normalmente, incluso la beta oxidación de ácidos grasos insaturados se lleva a cabo en la mitocondria, pero existe una parte de la beta oxidación que se puede llevar en los peroxisomas.
¿sí? Déjenme ver si aquí viene la parte en la que se llevan los peroxisomas, y en los peroxisomas cumple otra función, ¿sí? Creo que viene más bien acá. Déjenme ver si viene por aquí. Esto es un peroxisoma en el hígado. Ah, sí, aquí viene. En los peroxisomas, la oxidación de ácidos grasos cumple una función diferente. Cumple una función de producir especies reactivas de oxígeno. De hecho, en los peroxisomas normalmente se van a tener beta oxidación de ácidos grasos de cadena corta, entre 6 y 8 carbonos. Solamente tiene la capacidad de llevar a cabo beta oxidación de ácidos grasos de cadena corta. De cadenas largas no puede llevar a cabo. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, para llevar a cabo la formación del doble enlace, aquí tenemos que la cilcoenzima deshidrogenasa oxida, reduce al FAT, como lo vemos en la otra, en la parte de la beta oxidación normal, pero en la beta oxidación normal habíamos visto que el FAT se iba a la cadena transportadora de electrones. Este FAT que tenemos aquí se va a la cadena transportadora de electrones y el oxígeno me lleva a la formación de agua. En los peroxisomas no ocurre eso. En los peroxisomas directamente el FAT dona los electrones al oxígeno para formar peróxido de hidrógeno, y este peróxido de hidrógeno posteriormente puede ser hidrolizado, neutralizado para agua y oxígeno. Pero normalmente este peróxido de hidrógeno que se produce en el peroxisoma sirve para funciones celulares importantes. ¿Qué tipo de funciones celulares? Bioquímicamente se llama que es un segundo mensajero que se utiliza para que se lleven a cabo señales de proliferación celular, para que las enzimas tengan como señales específicas para que lleven a cabo unas funciones por este tipo de modificaciones, y en el peroxisoma esa es una de las cuestiones que cambia. Entonces eso es importante que lo sepan. De hecho, los peroxisomas son estructuras especializadas en producir especies reactivas de oxígeno. Entonces, estas especies reactivas de oxígeno que nosotros nos han dicho en todos lados que son malas, en realidad no son malas. Incluso no tener especies reactivas de oxígeno sí puede causarle efectos negativos muy fuertes a las células, entonces en ciertas cantidades son buenos. Y una parte importante de la producción de especies reactivas de oxígeno en la célula puede ocurrir a partir de la oxidación de ácidos grasos en los peroxisomas. ¿Ok? Esto es lo que vamos a ver normalmente de la beta oxidación. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿Les queda más o menos? Ah, Noemí, ¿lo vas a encargar? Pues hay que ver si alguien te encarga otro, hombre. ¿En qué librería los encargas, Noemí? Porque yo aquí en Ciudad Hidalgo no he buscado, no he visto dónde vendan así una librería así bien surtida. Después, yo después ando comprando de los de segunda mano. Allá, me he encontrado en Morelia, en Querétaro, que hay unas buenas librerías de segunda mano, bien surtidas. Entonces, no porque sea codo, pero encuentra uno hasta a veces más variedad de libros y todo. Ah, ok. ¿Tu tío tiene librería o a él le gusta leer mucho, Lilian? Bueno, entonces, ya para terminar. Ah, ok, sí, ya he visto dónde. Ahí entonces. Ah, pues eso es bueno, Lilian, tener a alguien que te pueda prestar esos libros. Uno se la pasa ahí muy agradable, echándose unas buenas lecturas. Por cierto, a quienes hayan visto la serie de Luis Miguel, ¿sí les gustó la serie de Luis Miguel o no? Ya ahorita ustedes andan con toda la canción de Hasta que me olvides. Justo de los que Daniel Krause, de los que escribe el libreto de la serie de Luis Miguel, es un autor muy bueno, escribe unos libros muy buenos. Hay un libro que se llama Fallas de Origen, que escribe Daniel Krause, buenísimo, se los recomiendo ahí. Hablando de libros y de autores,
Ya ahora que estamos de moda con la novela de Luis Miguel, hombre, ¿verdad? Bueno, pues vamos a regresar a cosas bioquímicas. Para terminar, vamos a ver qué son los cuerpos cetónicos. Ya habíamos visto una antesala de lo que eran los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos es una respuesta metabólica de las células para producir ciertas sustancias que son incapaces de producirse. De hecho, aquí viene, este es el mejor ejemplo de cómo se producen los cuerpos cetónicos. Cuando yo ya me acabé toda la glucosa en el torrente sanguíneo, ya me acabé todo el glucógeno y ocupo energía, sobre todo para el cerebro y para el corazón, que ocupan principalmente como molécula energética la glucosa. Si yo ya no tengo esto, el cerebro y el corazón son capaces de utilizar como fuente de energía alterna a unas moléculas que se llaman cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos se producen a partir de los ácidos grasos. ¿Qué es lo que ocurre? A partir de las células de los adipocitos se libera glicerol y ácidos grasos al torrente sanguíneo. Estos son absorbidos por las células del hígado. En el hígado, el glicerol puede ser transformado a glucosa como fuente de energía, pero eso es muy limitado. Principalmente lo que ocurre es que los ácidos grasos se convierten en acetilcoenzima en la mitocondria y en la mitocondria este acetilcoenzima es convertido en estos cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos pasan al torrente sanguíneo y se convierten en la principal fuente de energía de todas las células, de células musculares de corazón, en células del córtex renal y las células de cerebro durante un periodo de starvación, que es un periodo como de ayuno, ¿no? De fasting. ¿Quiénes son los cuerpos cetónicos y cómo se producen? Bueno, creo que en el otro libro viene mejor explicado, aquí en el Strayer. Y viene más abajo. No, ven acá más abajo. Cetónico. ¿Quiénes son los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos son estas tres moléculas, que es el acetoacetato, la acetona. Justamente nosotros tenemos la capacidad de producir energía a partir de acetona, que es una molécula que nosotros seguramente la hemos escuchado, ¿no? Muy inorgánica, la sentimos muy inorgánica. Si no mal recuerdo, es la misma molécula que se utilizan para, creo que para algunas cuestiones de belleza, no estoy seguro. Y hay otra molécula también muy importante que es el D-beta hidroxibutirato. Estas tres moléculas son los que se consideran los cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos, ¿a partir de qué se producen? A partir de acetilcoenzima. ¿Cuál es la ruta metabólica? ¿Cómo se producen? Es la siguiente. Vamos a partir de dos moléculas de acetilcoenzima. Aquí tenemos en color rojo una molécula a la que le vamos a dar seguimiento de acetilcoenzima. Primero a esta se le va a quitar el acetilcoenzima tal cual y se van a condensar estas dos moléculas por medio de la acetilcoenzima acetiltransferasa, que es una tiolasa. Se condensan, tenemos la unión de estas dos moléculas de carbono con estas dos moléculas de acetilcoenzima y tenemos la formación del acetoacetilcoenzima, ¿sí? Posteriormente, el acetoacetilcoenzima voy a poder producir por medio de la condensación de otra molécula de acetilcoenzima más agua, utilizando esta enzima que tiene un nombre bien raro, hidroxilmetilglutarilcoenzima. De hecho, esta enzima les va a sonar bien interesante. Esta ruta que utiliza esta HMG coenzima sintasa y todas estas rutas que vamos a ver se han encontrado, por ejemplo, en microorganismos que se dedican a comerse algunas estructuras carbonadas como el petróleo, derivadas del petróleo. Todos estos microorganismos que se utilizan en la bioremediación de derrames petroleros
tienen actividades derivadas de este tipo de metabolismos, donde utilizan hidroxilmetilglutarilcoenzima sintasa o hidroximetilglutarilcoenzima aleasa. Estas rutas metabólicas son muy importantes para hidrolizar también todas estas rutas que también son de hidrocarburos parecidos a los ácidos grasos. Entonces, no vamos a ver eso, pero bueno, también van a encontrarse en alguna vez con eso. Se condensa y me va a formar esta molécula de 6 carbonos, que va a ser el beta-hidroxi-beta-metilglutarilcoenzima, ¿sí? Este posteriormente es fragmentado, se va a romper justamente aquí por medio de una aleasa, por la hidroximetilglutarilcoenzima aleasa, y me va a liberar este acetilcoenzima y me va a formar el primer cuerpo cetónico, que es el acetoacetato, ¿sí? Esta es una de las formaciones de acetoacetato. Y aquí tenemos también la formación, bueno, en este caso nada más tenemos la formación de acetoacetato y aquí viene la formación de energía a partir de, aquí viene la de acetato. A partir de acetoacetato, yo puedo producir de beta-hidroxibutirato convirtiendo esta molécula por medio de la beta-hidroxibutirato deshidrogenasa dependiente de NADH y voy a obtener el beta-hidroxibutirato. De hecho, esta molécula es una molécula bien importante. Actualmente yo me he dedicado un poquito a estudiar, por ahí hemos estado trabajando con unas cuestiones del hígado graso no alcohólico y lo último que hemos estado leyendo es que las personas que tienen una gran cantidad de ácidos grasos o que tienen disfuncional el metabolismo del hígado por una gran cantidad de ácidos grasos, producen una gran cantidad de beta-hidroxibutirato, incluso cuando no ocupan cuerpos cetónicos. Entonces, nosotros lo estamos viendo que posiblemente es un biomarcador para un metabolismo disfuncional de lípidos en el hígado, que esto se puede asociar con unos fenotipos que nosotros conocemos como dislipidemias, que las dislipidemias es cuando tú eres una persona normal, pero te haces unos análisis clínicos y de repente ves que tienes el colesterol alto, los triglicéridos altos, y no sabes por qué, no eres diabético, no tienes, y es como una cuestión que nosotros le conocemos como prediabetes, ¿no? Que se conoce como el síndrome metabólico. Es una molécula que también se ha visto en esa parte, el beta-hidroxibutirato. Después, como el beta-hidroxibutirato es convertido en energía, el beta-hidroxibutirato por una reacción que es análoga a esta, de hecho es una reacción que como estamos viendo es reversible, por la beta-hidroxibutirato y deshidrogenasa, nos va a formar otra vez acetoacetato. El acetoacetato se va a unir a succinilcoenzima, quitando la coenzima y va a formar succinato por medio de la 3-cetoacetilcoenzima transferasa. Vamos a tener acetoacetilcoenzima y posteriormente con una tiolasa va a romper justamente aquí y me va a liberar 2 moléculas de acetilcoenzima y ya es como se puede producir energía dentro de las células de neuronas o las células cardíacas, los cardiomiocitos, todas estas células. Algo bien interesante es que actualmente, no sé si ustedes, yo lo he visto sobre todo en muchas tiendas fitness, en estas tiendas como el GNC, como incluso cuando vas a algunas tiendas de estas de supermercados, yo lo he visto en la parte de salud, por ejemplo, en algunos supermercados que ves Keto Diet. No sé si se han checado que viene como Keto Diet, como así como Keto Diet, o que dicen que esto es Keto Diet. Incluso cuando ustedes te metes, por ejemplo, a los Reels de Instagram o te metes a las cuestiones de nutrición, por ejemplo, que tienen estas redes sociales, ves muchas personas que se dedican que están en esta parte del fitness, que te recomiendan mucho las dietas cetogénicas.
Las dietas cetogénicas justamente se basan, ya les había mencionado esta parte, pero bueno, lo vuelvo a mencionar ahorita que lo estamos viendo, se basan en una dieta con una nula cantidad o muy baja cantidad de carbohidratos, una gran cantidad de proteína y una gran cantidad de ácidos grasos, de grasas. Pues esto va en contra que una persona fitness consuma este tipo de alimentos, pues va en contra, ¿no? Porque son grasas, son malas, pero en realidad tiene un fundamento bioquímico bastante interesante. Al no haber carbohidratos, lo que se va a hacer es que estas grasas se van a convertir en cuerpos cetónicos para que lleve a cabo las funciones del metabolismo. Y no vas a subir de peso y vas a tener mejoras en tu metabolismo interesantes, ¿no? Pues resulta que todo, no todo es miel sobre hojuelas. Los cuerpos cetónicos en grandes cantidades y a largo plazo te pueden dar problemas, ¿sí? Es el caso de las personas que tienen diabetes. Las personas que tienen diabetes tienen disfuncional su respuesta a la insulina, y al tener disfuncional su respuesta a la insulina, tenemos que dos órganos, a ver, déjenme regreso a este. Ok, tenemos que los adipocitos responden a la insulina no liberando ácidos grasos. O sea, cuando hay insulina, no se liberan ácidos grasos al torrente sanguíneo. Y cuando hay insulina, no se liberan ácidos grasos a la sangre. Y cuando hay insulina, el hígado no produce cuerpos cetónicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la señal de insulina es que hay glucosa y que se debe utilizar esa glucosa. ¿Qué pasa con las personas diabéticas que tienen disfuncional esta respuesta a la insulina? Que los adipocitos no responden a la señal de la insulina, por lo tanto liberan ácidos grasos al torrente sanguíneo. De hecho, es una de las partes más conocidas de los diabéticos, es que tienen los niveles de triglicéridos en sangre altos. Eso es algo muy común. Tienen una dislipidemia muy marcada, con niveles de colesterol también muy altos. Y hay otra cosa bien interesante. Los diabéticos también tienen muy activa la formación de cuerpos cetónicos porque la insulina no les impide dejar de producir, la insensibilidad a la insulina no les permite dejar de producir cuerpos cetónicos. Se producen una gran cantidad de cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos tienen la capacidad de bajar el pH, de la sangre. Sabemos por las cuestiones de proteínas que nosotros habíamos visto que cuando se baja el pH de la sangre, entonces de hecho aquí tenemos que la glucosa, este es el fenómeno de los diabéticos, que tenemos una formación de cetosis, se liberan ácidos grasos, el hígado no responde a la glucosa, se liberan cuerpos cetónicos, baja el pH de la sangre, y esto puede resultar en un coma, la cetoacidosis, justamente. Exactamente, cuando le dicen aliento dulce, es eso, justamente es eso, Alan. Y también puede llevar a la muerte. Entonces, esto se debe justamente a esta parte. Entonces, no, los cuerpos cetónicos no son tampoco la panacea. La glibenclamida, en teoría, sirve como la metformina, pero sirve a otro nivel. Haz de cuenta, Alan, que esas pueden servir, la metformina o la glibenclamina. En teoría inhiben al complejo 1 de la cadena transportadora de electrones. Lo que hacen es, como quien dice, dar una señal dentro de la célula, una señal interna, para que se consuma la glucosa independientemente de la insulina. Entonces, al dar esta señal interna de la glucosa, independiente, perdón, de la insulina, las células empiezan a consumir la glucosa e internamente la glucosa cambia la señalización y mejora las respuestas. Es por eso que este tipo de medicamentos como la glibenclamida, la metformina se utilizan en pacientes con síndrome metabólico o prediabéticos porque mejoran mucho la respuesta general metabólica, ¿no? Y muchas veces se puede retraer el síndrome metabólico, las dislipidemias y todo esto con el uso adecuado. Es por eso que las personas, ustedes si tienen, por ejemplo, antecedentes de diabetes en su familia, o si son personas que tienen sobrepeso, tienen obesidad,
no tiene una dieta buena, es importante darse seguimiento por medio de análisis clínicos, los más básicos, un perfil de lípidos, me dice la sangre, incluso la resistencia a la insulina, porque puede ser que en algún momento, si ustedes son propensos a este tipo de enfermedades, tengan una prediabetes en forma de síndrome metabólico o dislipidemia, y eso se los permita controlar de forma mucho más sencilla que ya tengan establecida la enfermedad. Entonces, no, ustedes son muy jóvenes para tener eso, pero hay precedentes bastante interesantes en nuestra población que cada generación se ha presentado en poblaciones más jóvenes este tipo de fenómenos, y ahorita nosotros estamos teniendo en nuestra población, en la población mexicana, un problema importante de diabetes infantil. Eso se puede deber a otras causas que quizás no vamos a ver aquí con detalle, que es la epigenética, que se están estudiando las cuestiones epigenéticas, que se ha encontrado, por ejemplo, que si tus papás fueron obesos o tuvieron sobrepeso, exactamente, Alan, eh, existe un componente que no es genético. Ese componente que no es genético se llama epigenético y tiene que ver con una modificación ambiental por medio de metilaciones o por medio de otro tipo de estructuras dentro del DNA, que justamente esa es la razón por la que dos gemelos, a pesar de que tienen la misma información genética, que son genéticamente clones, si están expuestos a condiciones ambientales diferentes, van a formar diferentes tipos de respuestas, ¿no? Entonces, eso es la epigenética. Existe evidencia bastante interesante en la población mexicana que las personas cuyos padres fueron obesos o tuvieron sobrepeso pudiesen tener un efecto epigenético en su descendencia, haciéndolos más propensos a que su descendencia sean diabéticos. No se tiene claro cuáles son las modificaciones que existen a nivel epigenético, pero eso parcialmente pudiese estar explicando que cada vez nosotros veamos, por lo menos en México, en población cada vez más joven, personas que sufren diabetes, y tiene que ver con una propensión no genética, sino epigenética, que tiene que ver en otros términos, ¿no? Entonces, quizás con más tiempo después podamos ver algo de esto, que es un tema bastante interesante. Y ahorita nada más quiero redondear esta parte de los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos es una estrategia nutrimental bastante interesante para ciertas enfermedades que funciona. Yo ya les había hablado, personas que tienen epilepsias y tienen una dieta cetogénica, no se tiene clara el fundamento científico por el cual ocurre, pero las personas que tienen esta dieta cetogénica y sufren de ataques epilépticos, cuando tienen este tipo de dieta, disminuyen considerablemente los ataques epilépticos. ¿Cuáles son las razones? Desconocidas, ¿sí? Yo tuve un alumno brillante en el TEC de la segunda generación de bioquímica, que él sufría de ese tipo de ataques epilépticos, y él justamente una estrategia que seguía para controlarse esos ataques epilépticos era una dieta cetogénica, y le funcionaba padrísimo. Actualmente también se está viendo que la dieta cetogénica puede ser un paliativo sinérgico, o puede ser un tratamiento sinérgico nutrimental para el cáncer. La forma en la que actúa el cáncer permite que cuando tú obtienes tu energía a partir de cuerpos cetónicos, hagas a las células cancerígenas más propensas, como más débiles, por llamarlo de una forma, y se ha visto que las dietas cetogénicas en pacientes, en algunas, por lo menos modelos preclínicos en ratoncitos, no estoy seguro si ya en modelos clínicos en seres humanos, disminuyen considerablemente, aumentan más bien considerablemente el tratamiento de cáncer. Entonces, los cuerpos cetónicos sí tienen efectos positivos a la salud bajo ciertas patologías. En una persona que nosotros queramos pensar que nosotros nos consideremos sanos, que primero Dios sí sea así, ¿no? Que sí seamos personas sanas, dentro de lo que cabe, no sabemos en realidad a largo plazo tener una dieta cetogénica, qué problemas pueden tener. Pero bueno, vemos que en un diabético puede tener problemas de determinado tipo.
Es por eso que a los diabéticos, ¿qué se les dice? Que moderen su consumo de lípidos. Que, a ver, bájale a esto, bájale el consumo de lípidos, porque puedes tener efectos metabólicos no deseables y de por sí ya tienes una predisposición metabólica a aumentarlos. Entonces, si le echas más gasolina al fuego, mejor calmados. Y este es el fundamento bioquímico. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda, quizás va a haber muchas dudas, son temas muy interesantes, son temas muy fascinantes, pero bueno, no sé si hay alguna duda en específico, chicos. ¿Ya alguien se ha echado una dieta cetogénica? Yo alguna vez dije, ay, voy a probar a echarme una dieta cetogénica unos días. Es muy complicado, la verdad. Es muy complicado poder elegir los alimentos para seguir, que obviamente cuando tienes, yo sería consciente que cuando yo tengo una buena relación causa-efecto, recompensa más bien, una recompensa, pues, tendríamos que ser muy rigurosos, ¿no? Pero exacta, yo soy tortilla lover, entonces, no, comer sin tortillas es como si no hubiera comido, ¿eh? Yo soy como, de los que me hago tacos de los tacos, entonces, no, eso es complicado, pero es algo que bajo ciertas estrategias clínicas puede funcionar, ¿no? Entonces, algo interesante. ¿Alguna otra duda? Unas recién hechecitas a mano, ¿verdad? No, riquísimas, riquísimas. Pues bueno, dado caso que no tengan duda, chicos, ya aparecen burritos, un rico burrito, ¿verdad? Ahorita se antoja. Ya unas de esas tortillotas, de esas gruesas, dirían allá, allá por Pátzcuaro, unas uchúscutas, de esas bien ricas, de esas gruesotas que preparan por allá. Pues bueno, chicos, los dejo. Pues no me resta más que desearles que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho y por aquí nos vemos el día viernes, si todo está bien. Y el día viernes empezamos con síntesis de lípidos, que también es un tema bastante impresionante, bastante fascinante, es un tema muy completo. Entonces, cuídense y que pasen una excelente tarde, chicos.